Well, of course, no. I have been very, very emotional. I think it was perfect, honestly. No, I couldn't expect. Rafael Nadal aprendió a golpear con la izquierda siendo diestro, y ese pequeño desvío decidido en una pista de tierra en Manacor torció para siempre el mapa del tenis. Antes de la fama hubo una raqueta demasiado grande para sus manos, un tío llamado Tony, que convertía cada error en lección de hierro, un niño que corría con rodillas peladas detrás de una pelota que a veces parecía más grande que él, y que ya entonces miraba la línea como si estuviera escrita para obedecerla, hijo de Mallorca, del viento salino y de los veranos que huelen a pino y a mar. Creció aprendiendo que el esfuerzo no tiene atajos, y que la humildad no se declara sino que se repite. Su nombre se volvió sinónimo de arcilla, pero su historia también está hecha de cemento en invierno, de hierba que exige paciencia, de salas de fisioterapia donde el tiempo se mide en respiraciones. Hay un recuerdo que no se cuenta en los trofeos, una cinta blanca en los dedos, un vendaje que aprieta lo justo, el latido en el empeine izquierdo como un martillo lento, y aún así la salida al túnel, el ritual de colocar las botellas a la misma distancia, el chasquido breve de la muñequera contra la piel, la mirada al suelo y después al horizonte como si encontrara allí un pacto íntimo. Esta apertura no viene a enumerar conquistas, sino a abrir una puerta discreta a la cocina del carácter, al niño que un día renunció a jugar al fútbol, porque entendió que no se pueden servir dos fuegos con la misma devoción, al adolescente que aguantó la primera lesión sin ruido y aprendió a entrenar también la paciencia, a la familia que sujeta, al acento que no se borra aunque el mundo te aplauda. Hay una tarde concreta que se quedó pegada a su historia. No por el trofeo, sino por la manera en que volvió a la pista después de una pausa de lluvia, con la camiseta pegada al cuerpo, y el gesto obstinado de quien sabe que la épica se cocina a fuego lento. Ese día empezó a escribir su leyenda con una tinta que no se ve, hecha de repetición, de duda domada, de silencio cuando conviene callar y de una furia noble cuando toca empujar. Y sin embargo no vamos a contarlo todo. Basta con asomarse a una escena mínima en una cancha vacía de la academia, al atardecer, cuando el sol cae sobre las gradas y solo se oye el golpe de la pelota contra el cordaje. Nadal golpea una y otra vez. Cada impacto tiene el mismo peso, la misma intención, como si estuviera corrigiendo una línea invisible en el aire. Allí está el secreto, en la obediencia al detalle, en ese modo de tensar el mundo hasta que encaja, porque la vida y la carrera de Rafael se entienden mejor en esos márgenes donde nadie mira, en la sombra de una toalla doblada igual todos los días, en el gesto de tocar el suelo y la red al entrar, en la costumbre de agradecer incluso cuando duele. Lo demás vendrá después, las finales, los veranos interminables en París, los inviernos de recuperación que nadie filma. Ahora basta con esa imagen inicial que se queda como astilla en la memoria, el muchacho de Manacor que decidió ser zurdo para aprender a ser inevitable, y que todavía hoy persigue la misma pelota con la misma hambre, una promesa suspendida que nos invita a seguirlo sin parpadear. La escena más brutal no fue una bola de partido, sino un zapato convertido en cueva sin sensaciones, después de una infiltración que apagó el dolor hasta volverlo silencio. Y aún así el cuerpo siguió obedeciendo, como si la voluntad pudiera sustituir a los nervios. Ese día la pista parecía un mapa recién borrado, y Rafael Nadal decidió dibujarlo de nuevo punto a punto, con una paciencia feroz. No por espectáculo, sino por supervivencia íntima, y ahí se ve al hombre más que al mito, el competidor que ha aprendido a negociar con la fragilidad sin convertirla en excusa. Porque su carrera no se entiende solo en los días de luz, sino en los pasillos de clínica con olor a desinfectante donde el tiempo se estira y la duda mastica lento. En esas horas sin cámaras aparece el rasgo que nadie copia. La capacidad de fabricar fe cuando la evidencia escasea.
Mientras los titulares cuentan copas, él cuenta repeticiones invisibles, microdecisiones que ordenan el caos, ajustar la ropa con precisión milimétrica para que la mente encuentre su eje, cruzar la línea de fondo con el pie correcto, como si el partido dependiera de ese gesto, respirar 3 veces antes de servir para que el pulso recuerde quién manda. Lo que pocos conocen es la economía con la que administra la energía cuando la máquina se queja. El uso de la piscina con corrientes contrarias para reeducar músculos testarudos. La cinta antigravedad que le devuelve a un trote que no hiere. Las madrugadas de hielo y rutina en las que el fuego interno se protege a fuerza de hábitos, y en paralelo una disciplina emocional más dura que cualquier sesión de gimnasio, sostener el carácter cuando el cuerpo se resiente. Decir no a torneos que brillan porque decir no a tiempo también construye leyenda. Hubo temporadas que entraron en la biografía como sombras compactas, semanas en que el calendario parecía un enemigo, y la vida privada temblaba por caminos que la gente no ve. Entonces apareció una forma de silencio, que solo practican los que entienden que la identidad se cuida con discreción, salir a pelotear sin épica, aceptar que un día malo no define, asumir que la prisa ajena no puede marcar el ritmo propio. En los márgenes de la épica se esconden decisiones que parecen nimias, y sin embargo sostienen todo. Elegir entrenar en pistas ventosas para complicarse la vida a propósito, y salir fortalecido cuando el estadio es una caja perfecta. Dedicar 1 hora a restar saques que no llegará a ver en esa ronda, pero que pueden aparecer en una final distante. Construir partidos en la cabeza como un arquitecto que dibuja estructuras invisibles. Se habla poco de la soledad administrativa del número 1, de los desayunos en hoteles idénticos donde la cucharilla suena igual en cualquier ciudad, de la mano que firma postales para niños con la misma atención con la que luego firma en la planilla de control antidopaje, del murmullo inevitable cuando decide jugar con el dolor amortiguado y el debate se enciende. Él no entra en broncas, deja que los hechos respiren. Vuelve a la pista y hace su trabajo con el estoicismo de los viejos oficios. Existe también un capítulo sin titulares donde la familia actúa como columna. La llamada breve que ordena el día. El mensaje que no dice fuerza y sin embargo la instala. El regreso a la isla como rito de reparación. Caminar por la academia al anochecer tocando la barandilla como si contara los días que le regaló al tenis y los que el tenis le quitó, y en esa caminata aparece el otro Nadal, el que mira a los chicos correr detrás de una pelota y se reconoce desde lejos, el que se permite una sonrisa pequeña cuando un gesto técnico aparece en un niño como un eco. El que entiende que el legado no son vitrinas sino maneras. Hubo derrotas que contaron más que algunas victorias. Días en los que el brazo se quedó sin chispa y aún así la cabeza defendió cada punto como si fuera el último. Tardes de hierba en las que la paciencia se volvió ciencia aplicada. Noches inglesas interminables donde la luz se espesa y la piel aprende a sostener la espera. Y sobre todo, hubo una ruptura íntima que casi no se cuenta. El instante en que el miedo a no volver a ser se hizo tan real que por un momento la retirada tuvo forma, no como anuncio sino como pensamiento pesado. Lo sostuvo en la boca un rato y después lo dejó ir porque todavía quedaban juegos por aprender. Desde entonces cada regreso no fue un retorno sino una reinvención. El saque que cambió unos grados, el resto que se adelantó medio paso, el plan táctico que aceptó vivir con menos explosión y más geometría. En esa alquimia se cuela la humanidad completa, el orgullo que sabe pedir ayuda, la terquedad que se educa para no destruir, la ambición que aprende a no devorar lo que ama. También existen huecos temporales que el relato público rellena con suposiciones y que en realidad fueron artesanía silenciosa,
meses de lectura del propio cuerpo, ajustes de plantilla, el hallazgo de una zapatilla que sujeta sin castigar, una conversación larga con el espejo para aceptar que la velocidad cambia pero la intención no. Hay escenas que parecen pequeñas y asombran por su peso. Un entrenamiento sin público al caer la tarde en el que rompe a sudar en los primeros 10 minutos para obligarse a jugar cansado y encontrar soluciones dentro del cansancio. Un viaje en coche después de una derrota a una hora cualquiera con la radio baja y la cabeza haciendo inventario de errores sin dramatismo. Un regreso a casa en el que deja la maleta en el pasillo y abraza el silencio como si fuera un fisioterapeuta del alma. Y luego la mañana siguiente donde vuelve a lo mismo con una humildad que desarma. Por eso su trayectoria funciona como una parábola que no depende de milagros, sino de la repetición con sentido. La lesión como escuela, la victoria como examen, la identidad como hilo conductor. En ese tejido aparecen momentos que la gente llamaría controvertidos y que para él son decisiones profesionales. Jugar tocado cuando la causa lo amerita, bajarse a tiempo cuando el riesgo se vuelve deuda, proteger la carrera entera por encima del ruido de un torneo, asumir el abucheo si hace falta y responder a largo plazo con una temporada que cierra la boca del murmullo. Y todo eso sin cambiar de tono, sin convertirse en personaje de sí mismo, manteniendo la cadencia de Mallorca en la voz, el sí cuando tiene que ser sí y el no cuando conviene. Al final lo que queda no es la lista de finales ni el inventario de marcas. Lo que queda es la imagen de un hombre que aprendió a convivir con el dolor sin celebrarlo, que convirtió la superstición en método, que transformó la ansiedad en respiración útil y que en la hora más difícil supo elegir seguir, no por obligación con la leyenda, sino por coherencia con el niño que empezó a correr en una pista humilde. Ese niño aún aparece a veces cuando cae el sol sobre las gradas de la academia y el golpe suena limpio. Entonces todo encaja de nuevo. Y la historia, lejos de cerrarse, vuelve a empezar con la calma de quien ya entendió que el éxito verdadero es encontrar cada día el modo de merecerlo. Una madrugada sin público, cuando el rocío aún mordía la tierra, Rafael plegó la bolsa con un orden que parecía liturgia. 2 raquetas recién encordadas con una tensión afinada al decimal, según el aire húmedo de Mallorca. Overgrips alineados como vendas listas, una bolsita con magnesio para que la mano no traicionara, una barrita partida en 3 y un papel mínimo con 3 palabras escritas a mano que servían de brújula para no perder el hilo del día. Ese cuidado microscópico explica tanto como cualquier trofeo, porque en su oficio la precisión es una ética y el cuerpo un taller. Las uñas cortadas con una forma que evita que el cordaje se enganche. Los nudos de los cordones ajustados para que jamás rocen el empeine, las plantillas pulidas por kilómetros de arrastre lateral. El calentamiento empieza con bandas que despiertan músculos dormidos y continúa con pasos cruzados que dibujan diagonales invisibles. Luego aparece el metrónomo interno que regula el impacto, no por mística sino por ciencia repetida hasta volverla instinto. Y cuando la pista lo recibe, ya hay un plan en capas, la primera para sobrevivir a lo obvio, la segunda para desmontar el patrón ajeno, la tercera para cambiar el guión si el cuerpo manda otra cosa. La carrera de Nadal se escribe así, con cartografía de hábitos que casi nadie mira, el desayuno repetido con variaciones milimétricas según el horario, la luz natural buscada a propósito para resetear usos mentales, la cortina del hotel sujeta con una pinza para evitar ese filo blanco que rompe el sueño. El paseo breve por pasillos idénticos, donde la moqueta amortigua los pasos y el pensamiento repasa secuencias sin dramatismo. En el vestuario, la toalla no es refugio, sino herramienta, y el gesto de secarse tiene una cadencia que devuelve oxígeno. Al cruzar al estadio, deja que el ruido golpee y después lo convierte en pared
contra la que rebotan las dudas. Frente al otro lado de la red no hay enemigo, sino un problema a resolver con top por arriba y geometría por debajo, ángulos que se abren y se cierran como compases, alturas que obligan a restar desde los hombros, cambios de ritmo que deforman la comodidad del rival. Su derecha no es solo violencia, sino arquitectura. Levanta la pelota hasta donde el cielo empieza a pesar, y la hace caer en la esquina exacta donde el adversario llega tarde por un paso, y si la tarde se tuerce, aparece la lectura fina, retroceder medio metro para ganar tiempo, adelantar un palmo para robarlo, sacar al cuerpo cuando la mirada esperaba al abierto, insistir en la diagonal hasta que duele, y entonces clavarlo paralelo como estilete. Hay jornadas sin cámaras donde se cuece lo esencial, informes de encordadores que describen cómo cambió el tacto con el calor, notas del equipo médico sobre cargas tolerables, registros de saltos que cuentan fatiga mejor que cualquier discurso, y también escenas íntimas que no entran en una estadística. El abrazo breve con un chico de la academia que le recuerda por qué empezó. Una charla a la sombra de una pérgola, donde explica que la ambición necesita obediencia. Una visita a las pistas secundarias para observar a una jugadora juvenil que intenta descifrar su propio golpe. El legado no son frases, sino contagios de método. Fuera de torneo hay horas lentas dedicadas a reeducar gestos que el dolor intenta robar. Movilidad de cadera que libera la espalda, escápulas que se encienden como interruptores, trabajo de pies que convierte el cansancio en técnica. Y mientras el mundo reclama titulares, él ensambla jornadas como piezas de reloj. Toma el autobús del torneo con un silencio que no es distancia sino concentración. Saluda. Se sienta siempre en el mismo lado para no regalar decisiones a la aleatoriedad. Al llegar a la pista de entrenamiento, cambia el peso del cuerpo con una humildad que solo tienen los que dominan. Golpea cientos de lifts, buscando el sonido exacto. Ese clac seco que indica que la cuerda mordió la pelota con el filo justo. Y al terminar, anota impresiones que mañana serán ajuste. En viajes largos, aprende a no perder el norte. Lee el parte meteorológico para adelantar qué tipo de bote encontrará. Modifica la tensión de las cuerdas si la noche se alarga. Negocia con la humedad, el viento, la altitud, y acepta que el entorno también juega. En el banco entre juegos no hay dramatismo. Hay gestión, sorbo exacto, respiración que limpia, mirada que aterriza. El banano solo si el cuerpo lo pide, el gel solo si el pulso lo avala, y cuando llega a la sala de control después del partido firma sin prisa, atiende a quien le pide una foto, con la naturalidad de quien sabe que también eso construye camino, luego desaparece para regresar a la base, a la isla que le ordena, a la familia que lo vuelve escala humana, al mar que desinflama las aristas, a la academia donde el ruido baja y la rutina retoma su sitio. Allí habla de elecciones, del arte de retirarse a tiempo de una sesión para llegar vivo al siguiente mes, de la tentación de forzar y del valor de sostener. La vida y la carrera se trenzan en esas microdecisiones que nadie celebra. Parar a tiempo una serie aunque el ego pida otra. Decir, hoy basta para poder decir mañana sigo. Y cuando toca representar a su país brota un modo de pertenencia que se parece a un tambor antiguo. El cuerpo responde a una cadencia colectiva, no es épica de pose, sino sentido de oficio compartido, y al final del día, ya a solas, mientras baja la temperatura de la pista vacía, recoge las botellas, comprueba que no queda nada. Apaga la luz si nadie lo hizo. Mira un instante la madera de la grada como quien reconoce una casa y se va con el paso tranquilo de quien entiende que su grandeza se cocina en lo que no se ve. En ese catálogo de gestos exactos que sostienen una vida de alta exigencia sin perder la raíz.
Cerrar aquí no es un adiós, sino la línea de fondo desde la que Nadal sigue golpeando su propia leyenda. Si esta mirada al Rafa íntimo te encendió la curiosidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate cerca para las próximas entregas donde seguiremos desgranando el oficio, las heridas que enseñan y las victorias silenciosas. Guarda este video y compártelo con quien ama el deporte bien contado. Tu apoyo mantiene viva esta serie.